Buenas noches, bienvenidos a Campus GU, el Ministerio de Educación de la Iglesia Gracia Urbana. Hemos estado estudiando paralelamente con el módulo de la Biblia algunos puntos acerca de Dios y habíamos visto acerca de Dios determinista, cómo es Dios que toma las decisiones, que ha determinado todo desde antes de la fundación del mundo, incluso con respecto a la salvación de su pueblo, que es el tema de la predestinación. Pero ahora con aquellos que Dios realmente ha salvado, aquellos que han sido redimidos por su sangre, dentro del tiempo y el espacio creados, ¿qué demanda Dios de su pueblo? Vamos a estudiar hoy día eso. ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo? Para eso vamos a la Biblia, a Santiago capítulo 1, verso 22, y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, Dios demanda más que palabras y hechos religiosos para poder manifestarse en nuestra vida. Como hijo de Dios, tú y yo debemos ser conscientes que hay un propósito detrás de nuestra existencia y que Dios nos lo ha delegado y que Dios determinó este propósito para que cuando estemos aquí en el tiempo y el espacio creados, los cumplamos. Dios quiere respaldar nuestras vidas como su iglesia. Él quiere mostrarse en nuestras vidas, pero la evidencia de que eres un nacido de nuevo es una evidente obediencia a su palabra. Mira lo que dice Tito en el capítulo 2, en el verso 14. Dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El propósito es para que nosotros, su iglesia, seamos celosos de buenas obras, ansiosos, desesperados por obedecer. ¿Eres celoso por las buenas obras? Es decir, ¿eres celoso por obedecer? Porque buenas obras no es solamente, así como hay neoleyes, leyes inventadas, las obras tampoco te van a dar un punto más en tu santificación delante de Dios. Pero estás evidenciando que eres creyente, no porque estás ayudando a una anciana a cruzar la calle o porque adoptas gatos y perritos, sino que realmente estás obedeciendo lo que la Biblia dice que debes hacer. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Señor, antes de la fundación del mundo igual, determinó que aquellos a quienes va a salvar van a ser obedientes y van a hacer las buenas obras que Él les va a mandar. Amén. Ahora, estas buenas obras, ¿qué implican en nuestra vida? ¿Qué implican estas buenas obras? Bueno, vamos a leer lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Voy a leérselos todo lo que dice la Confesión de Fe. No vamos a ver todos los versículos, pero puedes leerlo. La Confesión de Fe de Westminster es una confesión antigua evangélica. Vamos a creer qué es lo que ha creído siempre la iglesia cristiana evangélica acerca de las obras. Bien, vamos a empezar. Punto 1, Confesión de Fe de Westminster con respecto a las obras. Dice: las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra. No te inventes buenas obras para sentirte bien con tu conciencia, no crees leyes. Las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su palabra y no las que sin ninguna autoridad para ello han imaginado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buena intención. ¿Te das cuenta? Todos los principios que tú tengas, de repente buenos para ti, como dice Romanos capítulo 14, en tu buena conciencia, lo haces aunque en tu buena conciencia, aunque en tu debilidad de conciencia, te abstienes de ciertas cosas que no son pecado en su palabra, pero para bien de tu vida. Pero eso no es una regla para los demás cristianos. Si tú tienes principios reguladores particulares en cualquier aspecto de la doctrina de la vida del cristiano, son tus principios, no es la regla para medir a la cristiandad. Eso han creído los cristianos de siempre. Amén. Entonces, no tienes autoridad para crear nuevas leyes. No la tienes, ni para ti mismo, ni para los demás. Si tú te abstienes de ciertas cosas, bien haces, pero no es una regla para los demás. Lee Romanos 14, todo el capítulo. Seguimos, dice: estas buenas obras, las de la obediencia verdadera, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Y por ellas manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adoran la profesión del Evangelio,
tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Pues los creyentes, hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Maravilloso, ¿verdad? Sigue, punto 3. La capacidad que tienen los creyentes para hacer estas buenas obras, es decir, para obedecer lo que Dios ha mandado, no lo que se te ha imaginado, te lo recalco porque en Sudamérica tenemos ese problema, no es de ellos. O sea, la capacidad que tienen los creyentes para obedecer no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben degenerar en negligentes, como si no estuvieran obligados a obrar, aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Hermano, en oración, pídele al Señor, quiero ser obediente. No te excuses en que no siento por ahora, que estoy esperando que el Espíritu me haga obedecer. No sea que no sea salvo y termine siendo condenado. Acuérdate, el cristiano, aunque tiene pruebas, aunque pasa desierto, siempre quiere obedecer. Lee Romanos capítulo 7, del 14 al 25, y mira cómo el apóstol Pablo lucha contra esto. Bueno, seguimos. Punto 4 dice, quienes, creyentes, en su obediencia alcanzan la mayor altura de perfección que es posible en esta vida, quedan todavía tan lejos de llegar a un grado súper rerogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho en lo que por deber tienen que hacer. Wow. La verdad, es cierto. Si vemos la historia de los hombres más preeminentes de la historia de la iglesia, los hombres que han llegado a tener un nombre por encima de los demás, ha sido por gracia del Señor. Y si tú ves sus biografías completas, están llenos de errores terribles, como David. No vas a encontrar ningún santurrón, nunca lo vas a encontrar. Incluso a los que no se les haya documentado el pecado alguno, ellos siempre van a reconocer que son pecadores. En la Biblia también hay gente así, muchos siervos como Daniel, que no se le documenta pecado alguno, él mismo reconoce que es totalmente pecador. Punto 5. Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos hecho más que nuestro deber y somos siervos inútiles. Además, nuestras obras son buenas, porque proceden de su espíritu, y por cuanto son hechas por nosotros, son impuras y contaminadas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio justo de Dios. Todo lo bueno que hacemos es en realidad porque el Espíritu Santo está en nosotros. Lo otro es malo porque lo hacemos nosotros. Es imperfecto siempre. Así que nunca te jactes, nunca escuches a nadie que diga, mira, este es mi fruto. Así tengamos una iglesia llena, ese es mi fruto. Está en pecado entonces. Y si alguien se jacta, mira, yo sí soporto esta tentación y tú no. Esa persona es posible que no sea salva. Un verdadero cristiano siempre reconoce el poder de Dios en su vida. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Primero que todo, Dios quiere que conozcas su palabra, es decir, que conozcas la voluntad moral que Él tiene para ti en este tiempo y espacio creado. En Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer a Dios realmente? Sí, en oración de ayuno, claro. Poderosa oración, un profundo ayuno, pero ¿quieres conocerlo realmente? Pues ve su palabra. No hay nada más espiritual que estudiar la palabra. No hay nada más espiritual que hacer teología. Teos, Dios, logos, conocimiento. Juan capítulo 17, verso 3, el Señor ora y dice que la vida eterna está en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quieres ser espiritual? ¿Quieres ser espiritual? Pues no ayunes 40 días como un predicador por ahí, no. Medita la palabra 40 días en oración y ayuno. Y hasta puedes dejar de ayunar, porque el domingo no se ayuda, el día del Señor. Pero nunca puedes dejar de orar y nunca puedes dejar de escudriñar la palabra donde Dios te habla y que conozcas la vida eterna en Cristo Jesús.
a Dios como Él dice que es, a Dios como Él le place revelarse en su palabra inerrante, suficiente y sobre todo autoritativa. Porque si no te vas a estar imaginando un diosito. Entonces, ¿qué vas a obedecer si solo te imaginas un diosito? Es posible que incluso hagas a tu pastor equivalente a lo que Dios dice y termines siendo esclavo de un charlatán o de una persona que se apodera de la grey del Señor, que será juzgado terriblemente, por cierto. Entonces tú tienes que conocer su palabra para conocer a Dios y por tanto conocer su voluntad. No te hablo de un versículo por ahí, tienes que conocer toda la Biblia, toda, de Génesis, Apocalipsis, todo. Conoce la palabra de Dios en su contexto. No hagas decir a Dios algo que no dijo, no sacas de contexto la Biblia para doctrinas que te enseñaron por ahí. Sé cómo los deberé, examínalo todo. Examínalo todo. Bueno, otro punto es que Dios quiere que tú conozcas su voluntad, pero ¿para qué? Para que seas obediente. Porque yo estoy hablándote ya a ti, cristiano, que eres salvo. ¿De qué depende que Dios bendiga nuestros intentos de alcance del reino, de avance de la ciudad de Dios, de la construcción y del avance del cristianismo? Depende de nuestra obediencia. Acá hay una promesa para el pueblo del pacto con Dios, que está en Deuteronomio 28, que algunos han usado muy mal, pero que es realmente una promesa para una generación que realmente quiere ser obediente. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá por alto sobre las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Más adelante dice que seremos cabeza y no cola, que es una repetición de decir que te pondrá por alto. No significa que te va a poner como el empresario del año o que le vas a ganar en la competencia a tus amigos en las ventas. De repente eres un negociante. No. Realmente estamos obedeciendo lo que dice el Señor en cuanto a que nuestra sociedad se está sometiendo a la palabra de Dios. Nuestras leyes están influenciadas por su ley. Nuestras vidas están influenciadas de su palabra. Pregúntate eso, pues realmente. ¿Somos una generación que está obedeciendo? Vamos a ver ahora la experiencia. ¿Somos cabeza o somos cola? ¿Cuál es el pensamiento que prima en este mundo? ¿Por qué tienes que estar saliendo a hacer marchitas? Con mis hijos no te metas, no sé qué vainas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pensamiento que prima? El pensamiento anticristiano. Es decir, el anticristo nos ha acorralado. Cuando el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Las puertas del Hades es una ciudad fortificada y nosotros estábamos atacándola. Nosotros atacamos las puertas del Hades y no van a aguantar esas puertas. No sé a quién se le ocurrió sacar de contexto todo y decir que al final de que las puertas, el Hades está que nos ataca a nosotros. Pero cuando una generación no es obediente, termina siendo real, termina siendo cola. Y después lo demás es un puro chamullo nada más. Si no somos obedientes y volvemos a las escrituras, a la doctrina histórica en salvación, en escatología, en doctrina de la iglesia, en lo que es un verdadero pastor, un gobernante de la iglesia, el evangelio tal como es, la cosmovisión cristiana de la cultura, si no volvemos a las escrituras en todas estas doctrinas, no sirve de nada todo el chamullo que puedan meter. No existe ninguna transformación, no existe ninguna revolución, no existe ningún cambio en la sociedad. Todo es pura finta, hermano. Tú eres joven, me escuchas, recuerda, si debes conocer la voluntad de Dios para que la obedezcas y no estés obedeciendo, la voz es solamente de la charlatanería. Escucha a Dios. No te escuches a ti mismo. Otro punto más es que ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué demanda Dios? Dios demanda que nos apartemos de la antigua manera de vivir. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, implica abandonar las características que tenía nuestro viejo hombre, aún en medio de las luchas que tenemos. Las actitudes, nuestros deseos, nuestra manera de pensar, querer hacer lo que yo quiero, no darle cuenta a nadie de lo que hago, es mi opinión, en lugar de decir lo que dice la Biblia, como dice Efesios o Colosenses capítulo 13, hay que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Por ejemplo, en esta generación, tú que me escuchas, amigo de esta generación, ¿qué dice la cosmovisión anticristiana de este mundo en este tiempo? Que los estados deben manejar la vida de la gente. ¿Qué más dice? Que debemos aceptar ciertas ideologías anticristianas, antinaturales,
y que es normal. Tienen un concepto de amor universalista, materialista, superficial, no el concepto de las escrituras. Y tú, si eres cristiano, no puedes estar de acuerdo con eso. Y tampoco puedes decir, no sé, no sé, no, sí sabes. Si eres cristiano nacido de nuevo, Dios demanda a que lo sepas. Y Dios demanda a que lo digas. Aquí no es que no sé. Si tú veas en estas cosas, es posible que no seas nacido de nuevo y tengas que buscar a Dios de verdad. Conoce a tu Dios, para que luego no estés apoyando o siquiera quedándote un segundo más en instituciones anticristianas que se hacen llamar cristianas, pero en realidad están en contra, porque están del lado del anticristo, de la cosmovisión anticristiana del mundo. Entonces el Señor también, Él no quiere, Él quiere que te apartes de la antigua manera de vivir, de la manera de vivir que tiene el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces también otra cosa es esta, los deseos pecaminosos. Los deseos pecaminosos que te hacen ser inseguro, que te hacen ser un lascivo, todas esas cosas son tentaciones que un cristiano va a tener que tener, va a luchar contra eso. ¿Pero amas eso? ¿O es que sí, efectivamente, tú luchas contra eso, pero te viene como un ataque? Satanás te ataca, tu carne te ataca. ¿O es un estilo de vida? Ahí está la diferencia entre luchar y tenerlo como estilo de vida. Tú ya no puedes tener un estilo de vida, ni apoyando la cosmovisión anticristiana de este mundo, ni apoyando la mentira, ni apoyando los celos, ni apoyando la inseguridad. No puedes tener actitudes matonescas, faltas de perdón, maneras de pensar anticristianas. Ya no debes tener ese tipo de cosas. Y el Señor demanda eso, que tú no lo tengas. No te sugiere, te demanda a que no te conformes a esos deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Porque ese es el problema. Ahora tú ya sabes. No podrás escapar del juicio de Dios, que no dará por inocente al culpable. Es posible que no seas creyente, tal vez. Si eres nacido de nuevo, te vas a dar cuenta y en este momento te vas a arrepentir. Si no eres nacido de nuevo, busca a Cristo. Y Él es grande en misericordia y Él dice que no echa fuera al que se arrepiente. Nunca te va a rechazar si vienes a Él, pero abandonarás para siempre todo lo que te estoy diciendo. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No santurrones. Vístete así, ponte eso. No, no, no. Pero seamos santos. Seamos santos. Sinceros, transparentes delante de Dios. A Él nunca le vamos a engañar. Otra cosa también es que el Señor te pide que te vistas con la armadura espiritual para enfrentar al enemigo. No luches en tu carne poniéndote reglas. En Efesios capítulo 6, verso 11 dice que debemos vestirnos de toda la armadura espiritual, ¿no? Para vencer al enemigo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo igual nos va a estar acechando. Nosotros debemos estar firmes para contraatacarlo y él se encierra en su puerta y sus puertas no puedan aguantar a la iglesia. Entonces debemos nosotros, como iglesia y también como cristianos particulares, vestirnos de la armadura espiritual, que es la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es lo mejor que tú puedes tener. Cristo respondió a Satanás con la palabra de Dios, a la tentación. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón como un tatuaje, no solamente en tablas de piedra. Tú tienes que saber confrontar a este mundo de tu carne con la palabra. Tienes que saber confrontar a tu voluntad mala con la de Dios y menguar y desechar tu voluntad por la de Dios. Poner a Dios en primer lugar y es imperativo porque si tú no pones a Dios en primer lugar, vas a terminar poniendo la palabra de Dios por debajo de tu pensamiento y vas a salir con cosas como, la Biblia dice, pero yo creo así. No son interpretaciones de los pastores. La Biblia es literal en muchos pasajes, no puedes escapar. ¿Te das cuenta? Otra cosa que Dios te demanda, y te lo dice como un imperativo, no como una sugerencia, y está en Efesios capítulo 5, 18 al 19, y dice que seamos llenos del Espíritu, que no estemos más como el vino que te causa disolución en nuestra vida, que andemos como borrachos, que algunos sacan de contexto y han creado la doctrina aberrante de la borrachera espiritual. Son unas sectas los que creen en esto, la verdad. Lo que están haciendo es una blasfemia. Lo que está hablando es de que no caigas como en el vino en el cual hay disolución. Cuando tú estás ebrio, vives una vida desordenada. No sabes ni dónde caminar, no sabes qué decir. Y es así espiritualmente. Una persona que está ebria de pecado no sabe qué hacer. Pero si eres lleno totalmente del Espíritu Santo, no ebrio del Espíritu, porque el Espíritu no causa desórdenes, causa más bien orden, paz, dominio propio, templanza, bondad, benignidad, amor. Entonces, es diferente. Si tú buscas la llenura del Espíritu Santo, estás obedeciendo a Dios. Cuando prediques, cuando te levantes, oración constante, lectura de su palabra, conoce a Dios.
Conoce su presencia, busca un lugar donde estés a solas con Él, siempre, todos los días. Y eso Dios quiere de ti. Otra cosa también es que seas un ejemplo donde quiera que tú estés. O sea, seas un buen testimonio del poder de Dios. No solamente, como a veces nos han enseñado, mi testimonio o el testimonio de nuestra iglesia, ¿qué van a decir de mi iglesia? No, el testimonio transformador de Dios en tu vida. Estás blasfemando de Cristo con tus acciones. Ser el ejemplo en el mundo que nos rodea es vivir a Cristo realmente. Ezequiel capítulo 36, casi al 30, verso 35-36 nos dice de que las ciudades destruidas alrededor de la ciudad que Él va a levantar, verán que es como el huerto del Edén, y nosotros seremos iguales. Éramos ciudades destruidas también, y el Señor nos hizo nacer de nuevo. Cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, puso su espíritu en nosotros, hizo que andemos en sus estatutos, hizo que amemos su ley. Y las ciudades alrededor verán que eres tú mismo, pero al mismo tiempo es como el huerto del Edén. Es como que ya estás viviendo la eternidad. Es como si ya estás en el paraíso. Piensa, ¿vives la eternidad o no? ¿Estás viviendo como para la eternidad? ¿Estás poniendo la otra mejilla? ¿Estás perdonando? ¿Estás siendo una mujer bíblica? ¿O estás siendo un hombre bíblico? ¿O eres un trastornado que tiene la cosmovisión mundana de ser hombre? ¿O eres una dama totalmente desordenada que cree que ser mujer y creer en Dios? Sí, pero Jesús está conmigo, y te comportas como una persona que no tiene ni siquiera moral. Eso no es ser cristiano. ¿Te das cuenta? Vives como si no le temieras a Dios, aún haciéndote cristiano. Tenemos que entender que ser ejemplo de que nos rodea es mucho más grande que eso. Mira lo que dice Tito capítulo 2, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿ah? O sea, de las obras que Dios manda, no de las que te inventas. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No solo Satanás, sino los críticos de la iglesia, los anticristianos. Preséntate como un ejemplo de obediencia. No de perfección, porque Cristo es perfecto, pero muéstrate como un ejemplo de obediencia. Primero dicen la enseñanza, no estés enseñando cosas que no dice la Biblia, haciendo payasadas. No se te permite en el púlpito hacerlo. Si lo haces, eso no es un púlpito entonces. Hace mucho que Dios le ha quitado un candelabro a muchas iglesias locales, porque lo que se predica no es bueno, no es bíblico ni en su contexto. Están haciendo decir a Dios algo que Él nunca dijo. Y eso no está bien. Y debemos entender entonces de que también debemos ser irreprensibles e irreprochables. Pastor, yo soy pastor también, y a mí me han pasado cosas horribles. He tenido mucho dolor. Yo sé que tú también, y no te voy a juzgar ni te voy a decir nada. Pero recuerda que si no eres irreprensible, no puedes seguir siendo pastor. Irreprensible no es que no vas a tener problemas, va a haber caos, va a haber cosas horribles, pero no los vas a buscar tú con intención de maldad, ni vas a tener un estilo de vida ajeno a lo que un hombre de Dios debe tener. Tú lo sabes. Así que yo te pido con el respeto, como superior a mí que eres, que por favor cuides tu corazón, cuida tus ojos, cuida tu boca, cuida tus manos, y cuida tu santidad, cuida a tu familia, porque Satanás está presto para devorarnos en cualquier momento. Yo te lo digo por experiencia también. Así que preséntate como un ejemplo. De repente te vas a presentar caído, chuseado, baleado, destrozado, pero ahí estás. Nadie va a poder decir que de ti partió el caos, porque tú no fuiste el que ocasionó el caos. No lo ocasiones tú, porque si no te quedas totalmente fuera de los requisitos del obispo. Y Dios puede hacer muchas cosas contigo, amigo. Si algún día vas a ser pastor, tienes el llamado o ya lo eres, preséntate como un ejemplo de obediencia. Si los demás no quieren obedecer, bueno, pero tú preséntate como un ejemplo de obediencia. ¿Bien? Otra cosa que es vital, por algo hemos sido llamados a Cristo. Todos los cristianos tenemos la demanda de parte de Dios, la orden específica de expandir el evangelio en la tierra. Ese es uno de los propósitos también por lo que estamos acá. Dios va a hacer discípulos a través de su iglesia. En Marcos capítulo 16 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28 también nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, un solo nombre, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y sobre todo, este mandato de ir a ser discípulos y bautizar no es solamente para los pastores o para los líderes
Es para todas las personas. En nuestra iglesia estamos cambiando a un sistema donde nadie se va a quedar de vago o de holgazán en cuanto a la gran comisión. Todos tenemos el deber de ser discípulos. Todos. Todos somos discípulos y haremos discípulos. Aquí nadie se va a escapar. Y te ruego de que tengas en cuenta esta orden, porque es una orden. Si tienes miedo de predicar el evangelio, te estás avergonzando del evangelio, no te pareces un cristiano para nada. No tengas vergüenza. Y ahora también, no seas un figuretti, te paras en una calle a gritonear, la gente no te hace caso y tú crees que ya predicaste el evangelio. Mentira, tiraste semillas al aire de repente. Hay contextos donde te van a escuchar, hay lugares donde te van a escuchar, pero no hagas la finta, pues. Predica el evangelio como es, conecta con personas, llámalos al arrepentimiento, muéstrales que dice la Biblia de su situación ante un Dios santo, ante un Dios justo, ante un Dios bueno que no da por inocente al culpable, porque es bueno, pues. Y un juez bueno no deja salir al delincuente. Entonces, preséntales también la gracia, que en Cristo Jesús hay perdón, que Él ha sido una propiciación por nuestros pecados, que la ira de Dios ha sido aplacada con este Cordero perfecto, y que si venimos a Él no nos echa fuera, y que el que quiere puede venir y tomar el agua de vida eterna. Pues predica el Evangelio a todo el mundo, a todos los tipos de personas. Otro punto es que tratemos, como lo haría Jesús, cualquier situación frente al mundo, como dice la palabra que debemos ser. ¿Cómo dice que debemos vivir no solamente nosotros entre hermanos, sino entre amigos? ¿Cómo debemos mostrarle al mundo que somos? ¿Cómo dice, qué es lo que Dios demanda de ti con respecto a tus relaciones personales? En la iglesia, como cuerpo de Cristo, incluso fuera. Vamos a leer algunos textos. Efesios capítulo 4 dice, el apóstol Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Wow. Hay que entender entonces, hermanos, cómo es que debemos vivir, cómo Dios nos está llamando a vivir juntos como iglesia y al mundo. Dice con toda humildad, ¿eres realmente humilde? ¿Realmente estás teniendo a los demás como superiores a ti? ¿Realmente estás, si exhortas, lo haces de repente bien, lo haces duro, pero lo haces con el corazón de restauración, con el corazón de reconstrucción, o quieres la destrucción de los demás? O sea, ¿estás siendo como Jesús? A veces ese cliché siempre uno se repite, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y nunca hacemos lo que hace Jesús. Pero seamos sinceros, ¿tenemos la humildad y la mansedumbre de Cristo? ¿Tenemos la paciencia? ¿Tienes paciencia con tus hermanos? ¿O eres un hipócrita que no tiene paciencia? No, yo sí tengo paciencia, dices. Recuerda que el hecho de que no actúes en ese momento, y si tienes la ira acá adentro, es que no le tienes paciencia. Eres un soporte de tu hermano. Acá dice soportándonos unos a otros en amor. No es que tienes que soportarlo en el sentido que nosotros lo usamos ahora en el siglo XXI, ¿no? Como que, bueno, tengo que soportar a este tipo. No, soportándonos, ser soporte. ¿Eres el soporte de otra persona? Porque se está cayendo y tú lo tienes ahí. ¿Eres el soporte? Te estás esforzando por mantener el vínculo de la paz. No dices, bueno, sí, voy a tener que tener ahí al hermano, sí, lo voy a tener que saludar, ¿no? No, te estás esforzando intencionalmente porque con él tengas un vínculo de paz. Si no lo estás haciendo, estás desobedeciendo a Dios. Que en Mateo capítulo 18 dice que si tu hermano peca contra ti, ganes a tu hermano. Eres un completo desobediente, entonces. Las demandas de Dios, hermanos, ¿ves? Son grandes. Nosotros somos salvos por gracia, pero los que ya somos salvos se nos demanda muchas cosas. Te estás dando cuenta, ¿verdad? Hasta en las cosas buenas. Porque Dios quiere unidad, Dios quiere madurez. Dios sabe que aunque nos duele nuestra carne, luego va a haber felicidad y unidad en la iglesia cuando esto pase. Y a todos nos ha pasado. Aquí nadie puede decir que no. Vamos a otro texto que es Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido por alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro.
porque cada uno llevará su propia carga. Wow, este texto es maravilloso, incluso para la disciplina eclesiástica. Pero vamos a aplicarlo a nuestra vida y al mundo. Realmente cuando alguien se equivoca, ¿tú quieres restaurarlo? ¿O eres el juicio, eres el fiscal tú? Recuerda que la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Tú no puedes ser el acusador de los hermanos. Tienes que restaurarlo en un espíritu de humildad, mirándote a ti mismo, dice, porque nosotros somos humanos. Y si mi hermano cae en cualquier tipo de pecado, nosotros no somos ajenos a ese pecado. No, no te engañes a ti mismo, no, porque yo ya soy un hombre de Dios o una mujer de Dios, no te engañes. También te puedes caer de muelas, igual todo. Entonces dice que lo mismo que dice el texto que leímos de Efesios, que nos soportemos, ¿no? Llevad los unos las cargas de otros. Ser el soporte de tu compañero, ser el soporte de tu hermano. Porque si tú te crees que eres algo no siendo nada, te engañas a ti mismo. Hay mucha gente que puede quejarse. Ay, a tal hermano lo disciplinan y a mí no, o a mí sí, a él no, que a él sí le dan preferencia, a mí no me dan preferencia. Oye, eso es mundanalidad. Acá no estamos en el mercado, acá no estamos ahí en el barrio, acá no estamos en el salón de una universidad, acá no estamos entre la comidilla de amiguitos de un trabajo cuando se van a la hora de la comida y maletean hasta del jefe. Estamos en una iglesia, estamos en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos debe unir. Y la humildad debe primar, hermano. Arrepiéntete si tú no quieres cargar las cargas de los demás. Porque no cumple la ley de Cristo, dice, ¿ven? O sea, no eres salvo. Si tú no llevas las cargas de otros, no eres salvo. Porque esa es la evidencia, ¿ves? Si alguno cree que es salvo, o sea, tiene un juicio de valores contra otro, no siendo nada, te estás engañando. Tú no vas al cielo. Te estás engañando. Porque en todo caso, examínate a ti mismo. Y entonces tendrás motivo, dice. Examínate cómo estás en tu corazón al hacer este tipo de juicio de valores. Amén. Porque no estás amando de verdad a tu hermano cuando tienes este tipo de valores. Y esta es una gran enseñanza de Dios porque nos trae libertad. Porque ahora te arrepientes y eso se acaba. Porque ahora ganas a tu hermano y eso se acaba. Gloria a Dios porque nos da siempre las herramientas para poder estar en paz con Él, primero y luego con nuestros hermanos. Bien, por eso podremos decir finalmente que en 1 Juan capítulo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, o sea, si amas a tu prójimo, no solamente al chico de la iglesia o a la chica de la iglesia, al hermano de la iglesia o la hermana de la iglesia, sino al que está a tu lado en el mundo, a pesar de que tal vez no comparta nuestra fe, a pesar de que aunque te agarre y te dispare, aunque tú mueras como un mártir, todo el que ama ha nacido de Dios y todo el que ha nacido de Dios conoce a Dios. O sea, si tú realmente has nacido de Dios, o sea, eres una nueva criatura, estás rumbo al cielo, te das cuenta, has sido regenerado, tú vas a amar y vas a recibir el amor de otros. Amémonos unos a otros. Esa es una enseñanza que tenemos toda la vida que aprender, hermano. Y toda la vida que clamar a Dios, quiero amar como tú amas. Quiero amar sin condiciones, porque en Cristo Jesús está pagado todo. Déjame amar sin condiciones, por favor. Permite que mi corazón se limpie de todo lo malo. Te repito, de repente esta clase también es una clase, no es un sermón, así un poco dura, pero es lo que Dios demanda. Y es una parte de los atributos de Dios. ¿Qué Dios demanda de nosotros? ¿Te das cuenta? No es que Dios sugiere, que Dios demanda. Tú ya eres salvo, pues vive como salvo. La salvación no se pierde. Pero es posible que muchos no sean salvos, porque están viviendo de una manera así, sin amor, sin un buen juicio, sin lucha contra el pecado, sin predicar el evangelio, sin orar, sin meditar en las escrituras. Y esas son las evidencias. Recuerda que todos los aspectos de tu vida, para terminar, tienen que estar sujetados bajo el dominio y autoridad de Cristo en su palabra. Porque Él no solo es tu Salvador, Él es tu Señor. Así que el día que, si tu corazón vuelve a decir, bueno, la Biblia dice así, pero yo creo que no, arrepiéntete realmente. Sujétate al dominio de tu Rey. Sujétate al dominio y la autoridad de Cristo. Como dice en Gálatas capítulo 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, ¿ves? Sino que Cristo vive en mí. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo quiero amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, rechazar lo que Dios rechaza. Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad dentro de la mortificación del pecado y la santificación. La justificación es una obra completamente de Dios. Es una obra monergista. ¿Qué significa? Mono, uno, ergos, trabajo. Monergista, apúntalo siempre. Nosotros los cristianos somos monergistas. Monergista la justificación. El nuevo nacimiento también, tú no tuviste nada que hacer. Y la santificación también es una obra de Dios que está trabajando en ti. Pero en cuanto a las situaciones y las circunstancias, Dios está, que pone en tu corazón, que ames, que perdones,
que leas tu Biblia, que luches contra el pecado, que vivas apiadosamente, que seas un obrero aprobado, pero ¿tú qué haces? ¿Te das cuenta? ¿Constriñes al Espíritu Santo o estás obedeciendo al Espíritu Santo? Para que seamos cabeza y no cola, para que Dios ponga en alto a su iglesia, cada uno como individuo debe comenzar a ser obediente. Amén. Y el Señor va a hacer grandes obras en medio de su pueblo. Yo estoy seguro de eso, la verdad. Así que bueno, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en la siguiente clase. Que Dios te bendiga.